Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. El vídeo de hoy lo vamos a iniciar hablando de expectativas. En Mockery hablamos de expectativas para referirnos a condiciones que definimos sobre cómo debe comportarse un doble durante una prueba. Algunas expectativas disponibles con esta librería incluyen la capacidad de establecer cuántas veces debe llamarse un método, con qué parámetros, qué valor debe devolver, si debe lanzar una excepción o en qué orden deben ejecutarse varios métodos. En este tutorial nos centraremos en cómo controlar cuántas veces se invoca un método durante una prueba. En una de las últimas pruebas de esta serie, mencionamos que configurábamos el método getTemperatura para modificar su comportamiento en caso de que fuera invocado. La elección de estas palabras no fue para nada casual, ya que el método shouldReceive por sí mismo no añade la expectativa de que este método deba ser ejecutado obligatoriamente. Para demostrarlo, vamos a comentar la llamada al método getTemperatura en la clase enviar alertas meteorológicas y en su lugar vamos a escribir en la línea anterior que la variable temperatura es igual a -1. Si ejecutamos ahora nuestro test, observaremos que sigue pasando a pesar de que en ningún momento de la prueba haya existido una llamada al método getTemperatura del doble. Esto se debe a que si no se indica explícitamente el número de veces que se espera que se llame a un método, en la práctica el método shouldReceive no es una expectativa obligada como tal, sino una mera modificación del comportamiento del método del doble en caso de que fuera llamado. Esto puede resultar confuso, ya que el método should del inglés se traduce como debería. La documentación oficial aclara que no informar de la cantidad de veces que debe ejecutarse un método es equivalente a usar zero or more times junto con shouldReceive. Mockery ofrece muchas formas para expresar cuántas ocasiones debe llamarse a un método para que la prueba pueda pasar con éxito. Podríamos escribir never para asegurarnos de que el método no se invoque nunca. Si ejecutamos el test, vemos que pasa ya que todavía no hemos borrado el comentario en el que se realiza la llamada al método getTemperatura. Una alternativa idéntica de never es el método shouldNotReceive. En este caso quitaríamos el never y escribiríamos shouldNotReceive. Volvemos a ejecutar y sería el mismo resultado. Si queremos que el método se invoque exactamente una vez, podemos usar el método once. Volvemos a dejar shouldReceive, añadimos el método once y ahora ejecutamos. Y nuestra prueba fallaría. Vamos ahora, por tanto, a descomentar nuestra llamada al método getTemperatura, volvemos al test, volvemos a ejecutar y ahora sí que pasaría de nuevo sin problemas. La librería también incluye un método específico para indicar que queremos que se llame dos veces con el método twice. Y si es mayor el número que debe ejecutarse, podemos recurrir al método times e indicar por parámetro la cantidad exacta. Por ejemplo, 5. Otras opciones menos conocidas pero que pueden ser muy útiles en combinación con times son las de at least y at most. Estas indicarían que queremos ejecutar el método al menos o como mucho X cantidad de veces respectivamente. Finalmente, si nos encontráramos con la necesidad de usar al mismo tiempo at least y at most, podríamos simplificar la expectativa con el método between, ya que nos permite especificar un rango de llamadas entre un mínimo y un máximo. Por ejemplo, podríamos decir between 3 y 5. Y hasta aquí el repaso de los métodos para asegurar que una prueba solo sea exitosa si un método es invocado un número específico de veces. Esperamos que os haya gustado el tutorial, nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.